Buenas noches, queridos alumnos. El día de hoy vamos a trabajar con otro aplicativo más de lo que sería esta plataforma de G Suite de la estructura de Google y vamos a estar hablando de lo que serían las hojas de cálculo. Generalmente las hojas de cálculo o planillas electrónicas eh, solemos utilizar para crear estas estructuras. Y como nos tiene que beneficiar este tipo de herramientas, en este caso las hojas de cálculos lo que nos permiten hacer son cálculos matemáticos, así como lo llama justamente el nombre, y nos ayuda a automatizar muchas gestiones a ese nivel. Entonces, si vamos a trabajar con planillas, lo tenemos que hacer con este tipo de herramientas y no tratar de hacerlas en Word, que se nos descompagina el tema de la estructura, y para eso tenemos una herramienta especializada en el área, que serían este tipo de herramientas. Bueno, con hojas de cálculo de Google entonces se puede crear, editar y elaborar y colaborar estés donde estés. A ver un poquitito más. Con hojas de cálculo se pueden realizar tanto estructuras de planillas que generalmente ustedes como docente van a estar acostumbrados a hacer para tratar el tema de lista de los alumnos, las notas, cargar datos que les va a servir de ellos. Entonces, para tener en forma organizada de esa forma. También se pueden elaborar gráficos que generalmente estamos acostumbrados a la hora de contabilizar números y poder ejecutar los gráficos para poder leer esos números, ya sean porcentaje u otro tipo de información que necesitamos sacar de los números que tratamos en estas planillas electrónicas. Bueno, lo bueno de estas herramientas también que se trabajan con fórmulas, tablas dinámicas y opciones de formatos que nos tienden a ahorrar el tiempo y simplificar las tareas con este tipo de herramientas. Bueno, toda la estructura que ya vimos en Google Documentos, en presentaciones, en formularios, eh, no te separes nunca. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar trabajando con estas herramientas y con los archivos que vamos creando dentro de nuestro servicio de Google Drive. Entonces podemos llevar donde querramos y también, como venimos diciendo, se puede trabajar en equipo, o sea, se puede compartir estos elementos y trabajar en forma grupal o en forma dupla, lo que fuere, y como amerite la situación. No te preocupes de guardar tus archivos, entonces con el tema del trabajo en línea, o sea, uno teniendo acceso al servicio de Internet, automáticamente, como venimos hablando, todos estos archivos se van guardando en el lugar de almacenamiento que nosotros elegimos dentro de la estructura de Google Drive. Funciona con Excel, dice. Excel generalmente es el programa que utilizamos en nuestras computadoras, que tenemos instalados generalmente, y desarrollamos también este tipo de herramientas, o sea, las planillas electrónicas o las hojas de cálculos, como se lo llama. Bueno, como siempre venimos haciendo, vamos a posicionarnos en nuestra carpeta de segundo año. Aquí, como ven, en mi ejemplo, yo tengo los archivos que veníamos haciendo. Entonces, ustedes también deberían de tener de esta forma como ejemplo que venimos trabajando cada clase que venimos haciendo, ¿verdad? Bueno, vamos a lo que sería. Esta probablemente sea nuestra última clase, eh, que vamos a desarrollar un contenido nuevo. Posteriormente creo que van a venir lo que serían ya las fijaciones de contenido o los resúmenes para poder ir ampliando un poco más nuestro conocimiento. Bueno, esta clase 8 vamos a ver entonces como herramienta la hoja de cálculo de Google. Nuestro objetivo va a ser crear una planilla electrónica con el aplicativo de hojas de cálculo de Google y definir la importancia de aprender su uso. Aquí les dejo nuevamente el link donde ustedes van a tener la información adicional y vamos a hacer el trabajo que venimos haciendo en estos últimos trabajos prácticos que les estoy dejando. Tenemos 5 preguntas.
van a contestar todas estas preguntas. Y por último, la quinta y última pregunta más bien sería elaborar una planilla. Y como siempre les pido que me inserten aquí el link para que yo pueda acceder a esa planilla que ustedes van a crear. ¿Cuál sería la planilla? Un poco más abajo tenemos esta planillita que quiero que elaboren con la ayuda de hojas de cálculo de Google. Bueno, como pueden ver es una estructura simple y vamos a hacer dos fórmulas para que puedan ver más o menos cómo aplicar fórmulas en este tipo de estructuras. Bueno, el trabajo entonces va a consistir en transcribir todo lo que está aquí en esta planilla en lo que sería un archivo nuevo de nuestra opción de hojas de cálculo de Google. Entonces, ingresando en nuestro Google Drive, vamos a entrar en hojas de cálculo y aquí vamos a darle clic en hoja de cálculo en blanco y a partir de ahí vamos a iniciar el trabajo. Bueno, ¿por qué se le llama hoja de cálculo? Porque según la estructura de lo que sería esta herramienta de planillas electrónicas, aquí abajo, como pueden ver, se le denomina al espacio de trabajo hoja. Y cada hoja se puede ir agregando, ampliando y no tiene una estructura normal como lo tiene Word de un tamaño de hoja, ya sea del tamaño A4, oficio, como trabajamos generalmente con ese tipo de estructura, sino que estas son hojas que tanto yendo en forma horizontal o en forma vertical, podemos extender el área de trabajo. Entonces, no nos basamos directamente en la estructura de tamaños de papel que generalmente usamos, sino que tenemos la libertad, como le estoy diciendo, de movernos en forma horizontal o en forma vertical. Bueno, en forma horizontal tenemos la división de filas y en forma vertical tenemos la opción de columnas. Entonces, por eso tenemos aquí una serie de números que llevan correlatividad y que nos indican la cantidad de filas que vamos utilizando. Sin embargo, si recorremos las columnas, vemos que tenemos un listado de letras que nos permite identificar que esta es la columna A, la columna B, la columna C y así sucesivamente. Entonces, para posicionarnos en la columna B y en la fila 5, automáticamente yo estoy seleccionando el cuadro o el área de trabajo que se denomina columna B, fila 5. Entonces, así podemos ir trabajando con lo que serían las planillas electrónicas. Cada uno de estos campos son independientes. Los datos que yo cargue en estos lugares lo puedo trabajar ya sea con fórmulas, que vamos a ir viendo, en este caso funciones, y también puedo ir dándole estructura, color, diseño a cada uno de estos campos que se pueden trabajar para poder llenar de datos e ir automatizando nuestras gestiones. Bueno, para poder saber un poco más de este tipo de información sobre la herramienta, yo quiero que ustedes en algún momento que tengan libertad se sienten e investiguen. Hay muchísimos tutoriales que le pueden servir tanto para hojas de cálculo de Google, para Excel, o sea, para todos los tipos de herramientas que tenemos a este nivel. Bueno, vamos a empezar con el trabajo simple que le estoy pidiendo y vamos a ir transformando nuestra hoja de cálculo y cargando con estos datos que tenemos en esta planilla. Bueno, como siempre, yo suelo hacer, generalmente copio y pego esta información para que me sea más rápido a mí el proceso. Entonces, puedo copiar todo este orden y voy a mi planilla. Ustedes pueden hacerlo transcribiendo lo que sería el texto. Bueno, la misma cosa, como ejemplo, voy a ir cargando. Lo primero que decía era que nuestra planilla tiene un orden. Después teníamos el apellido, el nombre y la nota de nuestros alumnos. El orden se trabaja con números, ya que indica la posición de cada uno de
nuestra carga de datos que vamos a ir haciendo. Esto directamente es para darle más o menos un esquema y tener justamente un orden en nuestra planilla que vamos a ir cargando. Bueno, toda la estructura de tanto filas como columnas, si yo me posiciono en la esquina de cada una de ellas, me aparece esta flechita que me permite agrandar o achicar lo que sería mi cuadro o área de trabajo. Bueno, eh, se puede ir cargando todo esto manualmente, así mismo como estamos viendo. Para adelantar un poco mi trabajo, cosa que ustedes le aconsejo que hagan parte por parte para ir tocando la herramienta. Yo ya tengo acá creado la planilla y con los datos que le había puesto en lo que sería el ejemplo de nuestro archivo que le estoy cediendo a ustedes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a realizar una vez que tenemos toda la carga de los datos? Vamos a empezar a trabajar con él. Para poder crear una fórmula en lo que sería una planilla u hoja de cálculo, generalmente se posiciona uno en el lugar donde se va a crear la fórmula. En este caso, me estoy posicionando en la columna D y en la fila número 13. Entonces, aquí yo puedo crear una fórmula y cómo se hace una fórmula, generalmente le antecede el símbolo de es igual. En este caso, cuando yo automáticamente escribo el símbolo de es igual, el servicio de esta hoja de cálculo ya me dice qué tipo, o sea, ya me da una sugerencia basada en los datos, dice aquí, de qué puedo realizar con esta cantidad de números que tengo aquí. Incluso ya me selecciona el espacio donde hay números y si yo quiero hacer una suma con todos estos datos, yo lo voy a hacer en este caso porque es el total lo que quiero deducir. Entonces yo le doy un clic en suma, me aparece suma es igual a suma, entre paréntesis, sumame, le estoy diciendo a esta planilla electrónica, desde la columna D3 hasta la columna D12. Entonces, al darle Enter, automáticamente me genera la suma. La misma cosa lo puedo hacer con promedio, así como me aparecía. Entonces, aquí le voy a colocar el título. Este sería el total de mis notas. Bueno, para hacer el promedio, automáticamente le doy es igual y como ya tengo acá la sugerencia, automáticamente selecciono otra vez y me dice es igual a promedio, paréntesis, de 3. Vemos otra vez que nos posicionamos en la columna D y en la fila 3 y vamos a hacer el promedio de toda esta línea que sería entonces hasta la columna D y la fila 12. Entonces al darle un enter otra vez me genera mi promedio de toda esta estructura que tengo aquí. Bueno, para demostrar también que las fórmulas se pueden hacer en forma manual, voy a intentar hacer el promedio utilizando ¿qué información? Para hacer el promedio necesito dividir el total de mi suma por la cantidad de datos que tengo. Entonces voy a hacer igual, selecciono, en este caso, mi campo donde tengo lo que sería mi total. Entonces tengo el campo 40, o sea, perdón, la fila, la columna D y la fila 13. Entonces, el contenido es 40. Lo voy a dividir ¿con qué? Con mi cantidad total de datos que tengo en este caso. Y esa cantidad lo tengo en la columna A, fila 12. Entonces, aquí como pueden ver, es igual a D13, o sea, el contenido de D13 dividido el contenido de 12. Si le doy un Enter, automáticamente me calcula. Y como pueden ver, tanto lo que sería esta fórmula de promedio me sirve para aplicar el mismo resultado que tendría haciendo la división entre el contenido de mi suma total y
dividirlo a través de la cantidad de datos que tengo. Entonces, para cerrar aquí, coloco el título y con eso entonces ya tenemos más o menos completado lo que pedía el ejercicio. Bueno, lo último, como siempre le venía mostrando, es el tema de compartir el archivo, en este caso para que yo pueda acceder a lo que ustedes están realizando. Ingreso en la opción de archivo, compartir. Automáticamente el programa me despliega esta opción de copiar el enlace, que es lo que yo necesito. Voy a lo que sería mi archivo donde estoy trabajando para completar la información que le estoy solicitando y le doy pegar el enlace. Con esto entonces yo voy a poder acceder a lo que sería el trabajo que ustedes van a realizar. Bueno, generalmente traté de darle de repente ejercicios cortos para que ustedes por lo menos puedan tocar la herramienta, puedan visualizar un poquitito y si son curiosos lo van a ir practicando con muchos otros ejemplos que lo pueden conseguir tanto en línea y, como les digo, acceder a los diferentes tutoriales que tienen en lo que sería el servicio ya sea de YouTube o u otro tipo de tutoriales que podrían ser en texto también. Bueno, por el día de hoy les dejo. Espero que puedan realizar el trabajo sin mayores inconvenientes. Lo pueden hacer, como siempre le digo, a través de una PC o a través de sus celulares sin inconvenientes. Que tengan un buen resto de jornada.